Buenos días, ¿cómo están? Buenos Buenos días, profe. días. Ah, Dios. Buenos días, profe. Armando, Buenos días, profe. don Juan, José, ¿cómo estás? Bueno, eh, vamos a comenzar y vamos a mirar la parte de torques, ¿listo? Que la vez pasada miramos momento angular. Son muy parecidos los conceptos. De hecho, están muy relacionados y tienen su contraparte lineal también. Ok. ¿Quién me dice que es el torque? La A no sería como lo que vimos ayer. Ayer vimos torques. No, pero ayer vimos otra cosa. O sea, lo acabo de decir, pero se me olvidó en este momento el tema. Momento angular. Eso. O sea, la A no sería eso. Bueno, capacidad de una fuerza para hacer girar un objeto. Ayer lo que vimos era momento angular, que es desde una posición en el eje de rotación hasta el momento lineal que tenga la partícula. ¿Listo? Bueno, hasta la posición de la partícula, perdón. El eje de rotación hasta la posición de la partícula eh, con el producto vectorial del momento lineal que tenga la partícula. Ese es el momento angular para una partícula. El torque es muy similar. El torque es muy similar porque nosotros aquí lo que tenemos es una fuerza que es capaz de inducir rotaciones en un sistema. Es igual a la posición desde el eje de rotación hasta donde se aplique dicha fuerza. ¿Listo? Esa es la torca o el momento de torsión o torque. Bueno, podemos llegar incluso a catalogar esa capacidad si miramos la partícula que queremos rotar y la miramos desde una posición un poquito alejada. Podemos mirar hasta tres casos. Ok. Caso general. Aplicamos la fuerza desde cualquier ángulo. ¿Listo? Cuando nosotros aplicamos la fuerza a cualquier ángulo, nos interesa muchísimo, por supuesto, la propiedad del producto cruz, que me dice que entre mayor sea ese ángulo entre ellas hasta el punto en donde son perpendiculares es lo más efectivo posible. Y ese ángulo entre ellas se refiere a que yo necesito calcular el ángulo entre R y F. Ese es el ángulo que realmente nosotros necesitamos o el ángulo que realmente nos interesa para saber qué tan efectiva es esa fuerza en inducir rotaciones en el sistema. ¿De acuerdo? Aquí tendría mi punto de rotación. Bien. Resulta que esa cantidad de qué tan efectiva es, normalmente se calcula haciendo aquí una pequeña proyección de la línea de acción de la fuerza F. Es decir, fuerza F tiene una línea de acción que va en la misma dirección de F, que es casi que infinita. ¿De acuerdo? Quedó como un choque abajo. Bien. Y esa línea de acción puede llegar a ser, digamos, la forma en la que nosotros calculamos la eficiencia de ese torque. ¿Por qué? Porque entre el punto de origen y un punto perpendicular a esa línea, nosotros podemos hacer una pequeña medición. Perpendicular es que aquí tenemos 90 grados. Y esa medición será simplemente una constante, D. Es decir, yo puedo llegar a escribir el torque simplemente como
producto cruz RF seno del ángulo entre R y F, donde R seno de teta es esa eficiencia que se tiene para hacer la torsión, es decir, es la distancia ¿de acuerdo? Es lo mismo a proyectar R sobre el eje perpendicular. Ese es el R seno de teta que nosotros tenemos ahí. Podemos mirar incluso en qué punto esa D va a ser lo mínimo posible, es decir, es la mínima eficiencia posible, y podemos mirar el punto donde es la máxima. ¿Qué pasaría, por ejemplo? No voy a hacerlo como cero, pero voy a hacer una cosa aquí muy pequeñita. Aquí es casi cero, ¿de acuerdo? Aquí las dos cosas, la posición y la fuerza, están casi que alineadas. Entonces, cuando yo hago la proyección de esa fuerza F, voy a hacer una línea, voy a encontrar una cosa por acá, ¿sí? Y si yo quiero medir esa distancia de nuevo, me da que esa distancia es bien chiquitica. D. Y recuerden que esta es la eficiencia. Entonces, ¿qué pasaría cuando yo coloco esta fuerza F totalmente perpendicular? Perdón, paralela al vector R. ¿Cuánto me daría este valor de D? 0. Entonces, esa es la eficiencia que tiene esta fuerza para inducir rotaciones sobre la partícula. ¿Listo? Si nosotros tenemos una fuerza totalmente en línea con la posición, esa fuerza no está haciendo torque. Puede estar desplazando la partícula, sí, pero no está haciendo que la partícula rote. Porque la partícula ya tiene aquí un eje de rotación, y es este punto. Entonces, alrededor de ese punto no se estaría rotando, simplemente se estaría trasladando, o nada. Le podemos hacer fuerza y no lo logramos. El otro caso sería cuando nosotros cogemos acá y hacemos la fuerza F bastante perpendicular. ¿Por qué? Porque miren el brazo de torsión. ¿A qué tiende a hacer ese brazo? Aproximadamente acá, está muy cercano a ser R. Y eventualmente ese brazo va a ser todo R. Y por eso es que nosotros llegamos a este resultado de que acá el torque cuando son perpendiculares es simplemente R por F. Es lo más eficiente posible. Al menos en magnitud, ¿no? No le hemos puesto dirección. Entonces, si yo quiero abrir una puerta, así de sencillo, y aquí tengo mis bisagras de la puerta, yo puedo llegar y evaluar la fuerza que estoy haciendo y qué tanta capacidad tiene de abrir la puerta. Si yo simplemente intento jalar la puerta hacia un lado, como sacarla de su empotramiento en la pared, no voy a lograr abrirla. Es lo menos efectivo que yo puedo llegar a hacer con la fuerza para rotarla. Pero si yo cojo la puerta, uno, desde el, ¿cómo se dice? Picaporte, bueno, sí, la manija, picaporte, Ya. en fin. Ya. De la puerta, número uno, ella está ubicada para que la gente pueda hacer el mayor torque posible. Es decir, las manijas de las puertas siempre están ubicadas lo más lejos de las bisagras o del eje de rotación que pueda haber. ¿Listo? Todos los objetos que funcionan con rotación están pensados para eso, para que el usuario haga el mayor torque posible. Entonces está bastante alejado. Y segundo, la fuerza que yo tengo que hacer es perpendicular. Perpendicular a esa posición. Desde donde yo aplico la fuerza hasta el eje de rotación. Entonces yo cojo el picaporte y lo hago en un ángulo de 45 grados y seguro que la puerta se abre fácilmente. Y si intento hacer algo como esto, no. Bueno, ¿les quedó claro esto? ¿Ahorita o del video? En el video estaba, creo. Sí, sí, señor. Listo. Entonces ya son dos productos cruz que tenemos por acá, ¿no?
Hay una relación también interesante. Miren que este es momento lineal, perdón, momento angular, R cruz momento angular. Aquí, fuerzas que inducen rotación, R cruz dicha fuerza. Así de sencillo. Esto tenemos aquí correspondencia angular, correspondencia lineal. Incluso nosotros teníamos hasta para la velocidad angular ecuaciones similares. Bueno, aquí corresponde entonces el brazo de palanca. Lo acabamos de ver. Es este, ¿no? Por si acaso. La vez. Listo. Distancia perpendicular desde el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza. Muy bien. Ok. ¿Cómo determinamos que un torque es positivo o negativo? La A. La Esta convención, ¿desde cuándo la venimos usando? Desde movimiento circular, ¿no? Si un cuerpo tiene una rotación antihoraria, entonces es positiva su rotación, o sea, su velocidad es positiva. Si la aceleración angular hace que tienda a tener esta rotación antihoraria, entonces esa aceleración es negativa, es positiva. Ay, qué pena. Si una fuerza, que es la responsable de hecho de la aceleración angular, tiende a causar una rotación antihoraria, entonces es positiva. Siempre nuestra tendencia o movimiento antihorario en el movimiento angular nosotros lo consideramos como un movimiento positivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el torque siempre me da en un eje perpendicular a la rotación y me da de manera positiva. Es decir, si nosotros nos paramos aquí rápidamente y calculamos este, ¿vale? Y cruz J, pongamos que está perpendicular. ¿Cuánto me da ese producto vectorial entre I y cruz J? Este está en X, este está en Y. K. K, positivo. Eje perpendicular, positivo. ¿Listo? Si F estuviera hacia el otro lado, bueno, pues entonces I cruz menos J me da K con menos. Menos K. Bueno, podemos llegar a mirar aquí algo que de pronto habrán escuchado y es que si hay muchas fuerzas, es decir, el torque, ¿cómo es que me decía alguien? El torque es positivo en la dirección de la rotación. ¿Han escuchado eso? Y si se opone al movimiento, entonces es negativo. Si usted tiene un cuerpo que ya está en movimiento, usted piensa es positivo el torque y si se opone a dicho movimiento es negativo. Algo por ahí me dijo una persona del otro grupo. Resulta que cuando nosotros vamos a analizar el torque ni siquiera necesita que el cuerpo se mueva. Es decir, yo puedo llegar a tener múltiples fuerzas sobre este objeto. Vamos a colocarlas acá. Vamos. Muy bien. Aquí tendríamos... colocar unas fuercitas. Ok.
Tendría 4 fuerzas aplicadas a ese cubo o cuadrado, lo que sea, realmente me interesa. Mm, Puedo llegar y mirar, por supuesto, la posición de todas y cada una de ellas desde el eje de rotación, rápidamente. Ok, esta sería posición 1, 2, 3 y posición 4. Y yo puedo llegar y calcular todos los torques o el torque neto que tiene este objeto, aunque dicho torque sea igual a cero. ¿Qué quiere decir que el torque sea igual a cero? Que es ninguna de estas fuerzas está induciendo rotaciones en el sistema. Lo que quiere decir que el sistema o ya se encontraba rotando, pero lo hace a una velocidad constante, o está quieto. Cualquiera de las dos puede tener velocidad angular, sí. Lo que no tiene es aceleración angular. Lo que no tiene es una fuerza que induzca rotaciones en el sistema. Es decir, el sistema simplemente está en el mismo momento angular que tenga. ¿De acuerdo? Si tiene momento angular, lo va a permanecer constante. Bueno, ¿por qué les digo también ese pedacito? Resulta que acá, no sé si ustedes recuerden, hay una relación muy importante entre P y F. ¿La recuerdan? Nosotros La decíamos, derivada. ajá, nosotros decíamos, la fuerza, ahorita la adornamos, la fuerza es igual a la derivada con respecto al tiempo de P. Y cuando nosotros mirábamos esto como un sistema de partículas, entonces nosotros hablábamos de, oiga, no son todas las fuerzas internas igual se me están anulando, porque siempre encuentro un par acción y reacción, son las fuerzas externas. Y este momento lineal no es el momento lineal de algunas partículas, es el momento lineal total. ¿Cierto? Esa era la relación entre la fuerza externa y P. Resulta que estas angulares tienen exactamente la misma relación. Es decir, yo puedo llegar a hablar aquí del torque como la derivada del momento angular. ¿Listo? Entonces hablamos de no todos los torques, solo los torques que hacen las fuerzas externas al sistema, es decir, torques que vienen por fuera y me va a cambiar el momento angular, sí, pero el momento angular total. Son relaciones que vamos a tener muy similares a las lineales. Más adelante lo vamos a mirar también con más calma. ¿De acuerdo? Bueno. Si aquí entonces no tenemos torques, no vamos a tener aceleración angular y podemos calcular la sumatoria de torques o torque neto. Un poco largo, ¿no? Miremos los torques en orden. Este torque que nosotros tenemos acá, ¿sería positivo o será negativo? ¿Se puede calcular o es muy difícil? Primero miremos cuál es el ángulo entre los dos, ¿no? Sería este. Este sería el angulito que tengo que averiguar. Entre R y F1. ¿Qué tipo de torque daría? ¿Me induce rotación antihoraria, horaria, es positivo, es negativo? ¿Qué opinan? Antihorario.
Y eso lo convierte en un torque. Positivo. Ok. Entonces este torque me va a dar positivo en el eje perpendicular a ese plano. ¿Listo? Positivo. Si este es el plano XY, entonces sería positivo en K. No hay ningún problema. ¿Qué pasaría con esta fuerza? ¿Qué torque está haciendo sobre el sistema? No hace torque. No hace torque. Si me quedó bien dibujado, esas dos son lineales. Bueno, son paralelas. Entonces vamos a tener torque. ¿Qué pasaría con la fuerza F3? ¿Qué torque induce sobre el sistema? ¿Positivo o negativo? Creería que lo hace en sentido horario, o sea, negativo. Efectivamente, este torque lo que está haciendo es que este objeto intente rotar en esta dirección. ¿Listo? Si hacemos el producto cruz, yo largo en la mano derecha, yo no puedo llegar y de alguna manera me toca rotar la mano. Me toca rotarla y entonces me encuentro que mi pulgar entra en el tablero. Este torque es negativo. Y si estos tres fueran los únicos torques, mi ejercicio está listo. ¿Por qué? Porque la fuerza F1 es igual a la fuerza F3. De una. La puedo aquí despejar. Mandar este para el otro lado, ya que todos los torques a los que estoy haciendo son iguales a 0. Entonces simplemente despejo uno de los torques y lo mando para el otro lado y se acabó. F1 igual a F3. Sí, eso me equilibra el sistema. Pero acá tengo otra fuerza, F4. ¿Cuánto es el ángulo entre R4 y F4? ¿Dónde es que estaba R4? Upa, quedó feo. Tapé los vectores y no supe ni cómo. Vio mi comentario. Literal. ¿No es 90? 90 grados. O sea, así como lo tenemos, el ángulo entre ellos sería 90 grados. ¿Listo? No, esos se perdieron en el dibujo. Vale. Este angulito que tenemos aquí sería de 90, lo que quiere decir pues que ese torque no tiene componentes. En fin. Y ese torque me está induciendo rotaciones también antihorarias, lo que quiere decir que este torque es positivo. Eso automáticamente hace que esta fuerza F3, para que el sistema se mantenga en equilibrio, realmente tenga que ser un poco más grande. ¿Eso? Calculemos uno, señor. Yo quedé con la duda de cómo establecieron que F1 y F3 daban un momento horario y antihorario. Ok, nosotros nos paramos acá, ¿sí? Venimos a la dirección hasta la posición del punto de aplicación de la fuerza. Y aquí tenemos F1. Y ahí usted hace regla de la mano derecha. Si de pronto no lo convence, usted siempre puede hacer lo siguiente. La magia de los vectores. Vamos que Jeopardy. Voy a descomponer el vector f como la suma de dos vectores. Uno en dirección de r y otro en la dirección perpendicular de r. Lo puedo hacer, ¿no? Puedo descomponer los vectores en dos componentes que sean perpendiculares. Suma de vectores. Listo. ¿Cuál de estos vectores no hace torque? El de Y prima. ¿Y está de acuerdo por qué? A ver si esta cosa... Está paralelo, ¿no? Ah, ya. Sí, porque el Vale. ángulo es cero. Ya lo solucioné, pero ahora quedó corrido hacia abajo un poquito.
Exacto, sí, este de Y1' es paralelo a R, por lo tanto ese no hace torque. Entonces, esta componente que nosotros tenemos acá, y de hecho podemos calcularla. ¿Cuánto es la componente? Y mire dónde está el ángulo. ¿Con el lado adyacente o con el lado opuesto? Con el adyacente. Con el adyacente sería este, para Y. Ajá. Y para Esto, X... Ah, bueno, sí, para Y sería el adyacente, muy bien. Y para X sería con el lado opuesto, ¿cierto? Es decir, la que sí hace torque lo podemos calcular aquí con el seno del ángulo. Bueno, esta es la que usted tiene que hacer con la regla de la mano derecha. Si quiere, simplemente R cruz... Bueno, los dedos. R cruz F1X. ¿De acuerdo? Lo coloca así sobre el tablero y le va a dar el dedo, el gordito va saliendo. Entonces tenemos un torque en Z. Si no, mire que esta fuerza, si usted tuviera el objeto fijo y usted aplica esa fuerza, usted está induciendo una rotación así. Es decir, una rotación antihoraria. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos casos. Si usted mira, producto cruz con regla a la mano derecha, le va a dar el mismo resultado que si usted simplemente se imagina pues, moviendo el objeto en dirección antihoraria. Y esa dirección antihoraria es la convención que nosotros tenemos, que pasa por los cuadrantes, primero, segundo, tercero, cuarto, como el movimiento positivo cuando lo tenemos rotacional. ¿Ok? ¿Sí, Juan Listo, Manuel? profe, gracias. ¿Pero Sí, seguro? sí, no, No sí, lo, ahora sí no lo veo seguro. convencido. No, sí, convencido. Bueno, listo. Calculémoslo. Solo este. Solo vamos a calcular R1, F1. La pereza hacer más. Yo creo que de hecho hay dos maneras de calcularlo. ¿Cuánto es el ángulo entre R y F? Si el cuadrado tiene los lados iguales. Ah, ya, 45. perfecto. ¿Cuánto es el seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. ¿Raíz de 2 sobre 2? ¿No era 2 sobre 2? Bueno, en fin. Ahora lo colocamos acá. Esto no es teta. Ah, vale. Bien. ¿Por qué coloco ese valor numérico? Me interesa saber de pronto algunas cositas. ¿Cuánto sería esta magnitud de R1? Viendo por supuesto que aquí se me está formando un triángulo, ¿no? Porque este lado, este ladito que nosotros tenemos acá, por supuesto, va a ser el lado a medios. Y este ladito que tenemos acá va a ser el lado a medios. ¿Cuánto sería mi magnitud de R1? Un medio y un medio. Al cuadrado cada lado y la raíz. Sería como A sobre raíz de 2. ¿A sobre raíz de 2? Pues hice la cuenta mental, pero no sé si da eso. A ver. Gente. Vamos a ver. Tendríamos entonces. no es a cuadrado medios. ¿Te dio cuadrado medios? La raíz sí, raíz de 2. Es simplemente dos veces un medio al cuadrado y raíz. De hecho, ahí me dio raíz de 2 sobre 2 también. ¿Seguros? Pitágoras.
Ese nunca falla. Es que es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo Pitágoras. Queremos la hipotenusa del triángulo. Tenemos los lados. Sí, sí sería eso. Raíz de 2 sobre 2. Vale, listo. Raíz de 2 sobre 2. No, o Ok. sea, está en términos de A, ¿no? Así que sería Sí, claro. A. Sí, sí, la saca. Están los dos términos, sale como cuadrada, le aplica la raíz, etc. Bueno, aquí que me quedaría, arriba me quedaría 2 y acá me quedaría 4. Entonces me queda simplemente... R ya lo ha reemplazado. Lo voy a escribir. Ok, A F1 sobre 2. ¿Sí? Ok, ¿podemos hacerlo de otra manera? Sí, claro, y nos debe dar igual. Podemos llegar y calcularlo con las componentes vectoriales. Lo único malo de hacer este procedimiento es que la dirección vectorial usted se la tiene que colocar después. K. Tiene que hacer la regla de la mano derecha. Porque ese resultado, pues, lo único que sabemos es que ese resultado va a ir en alguna dirección vectorial. ¿Pero cuál? No se sabe. De hecho, por aquí yo no lo coloqué. Acá hay que colocar un vector. Un vector. No saben dónde. Pero es perpendicular a los otros dos. Bueno, si lo hacemos para R1, nosotros lo podemos pensar. ¿Cuál es la posición de R1 en X? Ah, bueno, es menos a medios para X. A medios de Y. Y en Y es a medios también, pero para J. Listo. Y vamos a hacer el producto cruz entre la fuerza F1. Y F1 no es más sino menos F1 en Y. Ok, se acabó. No necesito hacer tanta trigonometría. Tanta geometría, perdón. Listo. Voy a hacer el producto cruz. ¿Cuánto me da el producto cruz entre menos y bueno, son el mismo vector unitario? Producto cruz de vectores unitarios iguales. ¿Cuánto me da? 0, ¿cierto? Vectores paralelos. Y. Ok. Y el producto cruz de J cruz I. Menos K. Y con este menos. Más K. Más, ¿no? Sí, tal cual. Más. Hay gente que le gusta llegar y calcular aquí la hipotenusa, que le gusta usar el angulito, etc. Esto es lo que nos demoramos haciéndolo así y esto es lo que nos demoramos simplemente escribiendo los vectores, haciendo el producto cruz. Desde que usted tenga los vectores, en términos de los vectores unitarios, el producto cruz es sencillo. Bueno, es el mismo resultado, ¿listo? Y así sucesivamente calcularíamos los demás, es decir, este, y lo igualamos a 0, despejamos lo que no conozcamos. De este ejercicio se podría preguntar, por ejemplo, cuál es la fuerza F3 que me equilibra el sistema para que no rote. ¿Por qué daba menos K? No, da K. J cruz I, por esto. Eso está en el primer video que hice. Del primer corte. ¿Listo? Esto me da la tríada del resultado del producto cruz. I cruz J, K. J cruz I, J. Perdón, ¿qué iba a decir? K cruz I, J. J cruz K, I. O sea, siempre que yo vaya en ese sentido del producto cruz, me da el siguiente. Pero si voy en sentido contrario de las flechas, me da el negativo del siguiente. Entonces, I cruz K menos J. K cruz J menos I. ¿Ya?
Entonces aquí lo que tenemos es J cruz I. J cruz I me da menos K, pero aquí hay un menos. Así que me da K de nuevo. ¿Listo? Bueno. Sigamos. ¿La fuerza tendrá una mayor tendencia a rotar el cuerpo en torno al eje de rotación? Sí. ¿Qué creen? La C. Al eje de rotación. C. Ujú, aparentemente. ¿Aumenta la magnitud de la fuerza o el brazo de palanca? Listo. Depende de las dos, ¿no? Podemos tener un brazo de palanca súper efectivo, estar haciendo una fuerza perpendicular, pero la fuerza no, es muy pequeña. O lo mismo, una fuerza gigante, pero mi brazo de palanca es que básicamente la posición y la fuerza son lineales, son paralelos. Entonces, no estamos haciendo tampoco nada, no hay torque. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el torque total cuando varias fuerzas externas actúan sobre un cuerpo rígido? Eso lo acabamos de hacer. La Ujú. La suma vectorial de los torques realizados por cada fuerza externa. ¿Ok? Esos son los que calculamos. Eran los torques totales que actúan sobre el cuerpo. Y simplemente sumamos vectorialmente los torques, las contribuciones una a una. ¿Ok? Una sola fuerza que se aplica a un cuerpo puede alterar tanto su movimiento de traslación como su movimiento rotacional. ¿Qué opinan? Sí. Y pues el caso sería como la fuerza F1 que aplicábamos en el bloque anterior. Ahí estaba haciendo que rotara, pero digamos la componente NI hacía que se desplazara. Sí, exactamente. Si nosotros aplicáramos esa fuerza sobre la superficie, sobre el objeto en una superficie muy lisa, eso que le está diciendo es exactamente lo que pasa. Lo que no hace que el objeto rote, es decir, lo que no aplica torque, está aplicando una fuerza en la dirección del centro de masa. Mírenlo. Esta fuerza está haciendo que el rote, ¿de acuerdo? Esta componente. Y esta componente está haciendo que el centro de masa, porque mira la línea de acción de la fuerza, es por todo el centro de masa, se desplace. ¿Qué va a pasar con ese objeto? Pues que va a hacer las dos cosas. Va a empezar a rotar y va a empezar a desplazarse. Si yo cojo este objeto, lo llevo al espacio y lo toco así, es posible que simplemente empiece a rotar. Pero si yo llego y digo, no, no le voy a aplicar esta fuerza, voy a aplicarle esta fuerza con un angulito, va a empezar a hacer las dos cosas. Va a empezar a rotar y va a empezar a desplazarse. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Ok. Eh, todo feliz. La segunda. El trabajo realizado por una fuerza es un producto de fuerza y distancia. Por su parte, el torque debido a la fuerza es un producto de fuerza y distancia. Claro, es cierto. ¿Implica esto que el torque y el trabajo son cantidades físicas equivalentes o similares o tienen algo que ver? ¿Recuerdan trabajo? R o R cruz F. Ah, no, R.F, Yo diría perdón. que no, porque es que uno es producto punto y lo otro es producto cruz, y eso Exacto. ya me Sí, deslinda. uno es producto punto, otro es Deslinda producto cruz. mucho. Pero aparte de eso, nosotros teníamos, por ejemplo, ojo, la relación de que el producto punto y el producto cruz son complementarios, ¿no? Donde uno es mínimo, el otro es máximo. O sea, la relación entre los dos es bastante estrecha. Uno me permite generar vectores, el otro proyecta sobre una recta numérica. Dos vectores. Y tienen, donde uno es mínimo, el otro es máximo, tiene mucha relación. ¿Esto tendría alguna clase de relación? Al menos. Pues si hay cosas, si hay una relación como de oposición en cuanto a la posición, porque en el trabajo teníamos en cuenta la fuerza que era paralela al desplazamiento y en este caso es la fuerza perpendicular al desplazamiento, bueno, a la posición. Yo creo que ese es el punto donde uno dice que son que hay que tenerlo con cuidado. Resulta que
esa fuerza que es esa posición del torque es desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplique la fuerza, pero no interesa siquiera si el objeto rota o se mueve. Mientras que el trabajo solamente es trabajo, es diferente de cero, si nosotros tenemos un desplazamiento y ese vector R no es de posición, es de desplazamiento. Entonces, para empezar, son bastante diferentes por esa parte. ¿Listo? O sea, realmente el torque y el trabajo no tienen ninguna clase de cantidad equivalente. Son metros por newton. Sí, al del trabajo se le dice joules, al del torque no le tiene unidad especial, pero son cosas completamente diferentes. El del torque es una posición, el del trabajo es un desplazamiento, una distancia. Este depende del punto de aplicación, este no. Se puede tener un torque y tener trabajo, se puede tener torque sin trabajo, se puede tener trabajo sin torque, o sea, no están relacionados. ¿Listo? Juan Fernando, ¿qué trajo? Nada, es que ahorita estaba mi tía por acá, entonces. Y no apagué la comparte. cámara. Terrible. Usted te llegó comiendo, no lo engañe. ¿Me comiendo? A ver, Llegó comiendo, me comí Comiendo las- con conocimiento. está Sí, comiendo. ya tengo conocimiento. Si un cuerpo gira, se puede afirmar que existe un torque neto actuando sobre el objeto. ¿Qué opinan? Pues no necesariamente. ¿Qué pasa si no hay torque? Pues puede estar girando, pero a velocidad constante, entonces no hay nada que lo esté. No hay ninguna fuerza que lo esté acelerando, ¿no? Entonces sí está girando, pero no hay torque. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, sí. Un segundito. Luego vamos a ver estas relaciones. ¿Ok? Estas relaciones existen y son bastante similares a su contraparte lineal. Nosotros teníamos que el momento lineal era igual a la masa por la velocidad. Pero recordemos la primera definición que nosotros tenemos de masa. ¿Qué era la masa? Era la inercia traslacional, es decir, la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su estado de movimiento, es decir, el momento, de manera lineal. Mayor masa, más difícil ponerle velocidad. Menor masa, más fácil ponerle velocidad. Eso, la resistencia de qué tan difícil es cambiar el momento. Bueno, esa es la definición de masa. Acá teníamos que, con este momento lineal, nosotros calculamos el momento angular de una partícula y vamos a ver luego que los cuerpos sólidos se comportan de esta manera. Y es exactamente igual a la forma lineal. Es decir, momento lineal igual a medida de la inercia traslacional por velocidad lineal. Momento angular igual a medida de la inercia rotacional por velocidad angular. Masa, masa, velocidad, velocidad. Ok. ¿Qué es esta I? Es la masa, pero distribuida a lo largo de una distancia. Esta es la distribución de la masa. Es más fácil girar este lapicero así o así. Si yo lo quiero girar de esta manera, encontraré cierta dificultad. Si lo quiero girar de esta, encontraré otra dificultad. No se imaginen el lapicero, imagínense un cilindro de gas. Yo quiero coger el cilindro de gas y quiero rotarlo así. Y ahora quiero alzarlo y quiero rotarlo de esta manera. ¿Cuál me causa mayor dificultad? Donde esté más alejada la masa del eje de rotación. Aquí está muy pegadita, aquí está muy alejada. ¿De acuerdo? Entonces, ese concepto lo vamos a trabajar después, pero tiene mucho que ver con el de momento. Estas ecuacioncitas, todas, absolutamente todas, tienen su contraparte lineal. O sea, el momento angular
tiene su contraparte lineal, que es el momento, bueno, momento lineal. Y la parte de la fuerza, fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, fuerza igual a inercia traslacional por aceleración lineal. Y acá, fuerzas que inducen rotaciones en el sistema son iguales a la inercia rotacional por la aceleración angular. La dificultad para rotar un cuerpo por su aceleración angular. ¿Listo? Son las mismas ecuaciones, con otras palabras. Aquí le puedo meter lineal a todo, acá le puedo meter angular a todo. Y cumplir estas dos relaciones. Eso es lo que vamos a mirar después. Bueno, ahí los dejo. Les quedan estos dos ejercicios, básicamente. Este tiene algo malo. Tengan cuidado con este. Tengan cuidado con este porque nosotros tenemos acá la posición de R y miren que el ángulo entre F1 y R es este, ¿no? Para que tengan cuidado. Aunque si yo hago la descomposición de F1 me voy a encontrar con lo siguiente. Queda casi igual. ¿Por qué? Porque F1 en Y es el que hace torque y F1 en X es el que es negativo, el que me va a cambiar dependiendo de qué ángulo tome, pero está sobre R, entonces no me va a hacer torque. F1 en Y sí, y F2 pues es perpendicular, entonces también hace torque. ¿Qué necesito calcular? Pues ya tengo este angulito. Entonces ahí puedo calcular el lado opuesto a ese angulito, que sería F1Y. ¿Listo? Este está sencillito y este más. Bueno, los abandono. ¿Les quedó claro? ¿Entendieron? Esto lo vamos a ver más adelante, por supuesto, cuando miremos objetos sólidos, pero quiero que asocien los conceptos de una vez, que son bastante similares. ¿Listo? Para cuando lleguemos allá. ¿Qué nos hace falta mirar? Miren nuestro mapa. Nos hace falta mirar lo siguiente, y casi que acabamos ya el curso. Literal, o sea, tenemos aquí momento angular para partícula, torque para partícula. Nos falta para un objeto sólido, y cómo calcular estas masas rotacionales, estas inercias. ¿De acuerdo? Y finalmente, así como miramos nosotros todo lo concerniente a la conservación del momento lineal, pues miramos aquí qué consecuencias tiene que el momento angular se conserve. Es decir, ¿qué pasa si la inercia inicial por la velocidad angular inicial son iguales a la inercia final por la velocidad angular final? ¿Cómo sería esa conservación? ¿Qué puede llegar a cambiar? ¿Hay colisiones o qué? ¿Qué es que el momento angular se conserve? Y ahí ya acabamos el curso. O sea, aquí está todo lo que vamos a ver el resto del curso, no es más. Esto es. Bueno, los dejo. Chao. Que estén bien. Esto. Profe, gracias. Profe, gracias. Chao. Con Fernando, ¿qué decía? Hasta luego, profe. Me acuerdo de abrir los EPS para ir haciéndolos. Ah, sí, profe, cierto. le dejamos un mensaje por Discord. Listo. Chao. Y de paso, ponerlo para subir el Lo del parcial. parcial, porfa. Sí, exacto. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.